Hola amigos, bienvenidos a la segunda temporada de su amigo de los tics, Juan Pablo Galán. Soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette, trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. En esta temporada que empieza hoy, estaremos tratando nuevos temas, continuando otros. Entonces, para que disfruten un poco esta divertida charla, en esta segunda temporada vamos a tratar temas muy interesantes, empezando con un tema nuevo, la historia de Colombia, y continuaremos con nuestro tema del universo, con nuevos temas para poder hablar. Ahora, serán otros 25 capítulos de esta segunda temporada que espero les guste. Serán otros 25 capítulos y empezaremos con nuestro nuevo tema, la historia de Colombia. ¿De dónde se origina la historia de Colombia? La historia de Colombia se origina 20.000 años antes de Cristo, allá en plena era de hielo, cuando los perezosos gigantes dominaban la tierra, los tigres dientes de sable, muchos animales de esa época de la era de hielo que se conectaron con el gran intercambio americano, hace millones de años que se conectaron. Llegaron los primeros pobladores desde Centroamérica, o sea, cruzaron la selva o por lo menos lo que había de ambiente, porque en esa época el ambiente era muy distinto. Empezaron a hacer sociedades de caza y recolección. O sea, ¿qué es caza-recolección? Que yo mato animales para poder comer y me como las frutas de las plantas para poder sobrevivir. Todas esas culturas de las que no se sabe mucho, de las que se sabe apenas un poco, fueron culturas que dejaron su huella en las paredes de las cuevas, o sea, lo que llamamos pintura rupestre. O sea, dibujos de animales hechos en la piedra para que quedaran como registro. Luego, después del periodo del que estamos hablando, que se llama el Paleo Indio, viene otro periodo arcaico, 7.000 años antes de Cristo, donde aún hay sociedades de caza y recolección, pero lo importante es que también hay sociedades ya permeado la agricultura en esas sociedades. Luego entonces sigue avanzando el tiempo, sigue manifestándose la agricultura que reemplaza la caza y recolección y empiezan a crearse sociedades tribales, o sea, sociedades pequeñas con un jefe y que gobernaba cierta área. Luego, al seguir avanzando el tiempo, pasando 100, 200 años después de Cristo, vienen las primeras culturas de las que se conocen, como por ejemplo la cultura tierra adentro, en el Cauca, la Sinú en Córdoba, lo que hoy es Córdoba y Sucre, la cultura Tairón en lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta y otras culturas de las que vamos a hablar más en este programa. La época paleo-india arranca por lo menos 20.000 años antes de Cristo y termina por lo menos 7.000 años antes de Cristo. La época arcaica, 7.000 antes de Cristo, se extiende como hasta el 500 antes de Cristo. La siguiente época, la época indígena, que es la última del 500 antes de Cristo hasta la conquista española en el año 1500. Pero vamos a hablar del periodo que más nos concierne, que es el último periodo antes de la conquista española, cuando ya había sociedades indígenas como los muiscas en lo que hoy es la sabana de Bogotá, los quimbayas en el Quindío, la cultura calima en el Valle del Cauca, la cultura sinú en lo que, como decíamos, en lo que es Córdoba y Sucre, la cultura tierra adentro en el Cauca, San Agustín en el Huila, entre otras muchas culturas que dominaron, indígenas que dominaron estos periodos, este último periodo de la historia, que es conocido como también en forma general como la época precolombina. Las culturas indígenas dejaron un legado de recipientes de barro donde guardaban las comidas, estatuillas de oro donde hacían los rituales religiosos, de los cuales a continuación vamos a hablar. También dejar unos legados de cultura, de ciencia, muy avanzados para la época, cuando en esa época, en la Europa medieval, obviamente el atraso era terrible por causa de la Iglesia Católica y todo lo que vamos a hablar en otros programas. Pero estas culturas tenían unos sistemas de inteligencia muy avanzados para la época. Obviamente con pocos recursos, pero pues ellos tenían sus sistemas en los que también podían tener unos sistemas de comunicación a través de caminos en las montañas, a través de mensajeros donde comerciaban, donde hacían la guerra, donde hacían sus rituales, el cual vamos a hablar del más famoso de los rituales, que es el ritual de El Dorado.
Si algún día algún turista extranjero quiere visitar Bogotá, le recomiendo que vaya al Museo del Oro, donde ya se ve toda la cultura indígena, el caracol sagrado, las indígenas, las muestras de los chipchas, de los muiscas, de los quimbayas, de los zenú, taironas, todas las culturas indígenas de las que estamos hablando, que fueron las que precedieron a la conquista española. Pero obviamente la conquista española no es nuestro tema todavía. Entonces, pues sigamos. El ritual más famoso de los indígenas, sobre todo de los indígenas muiscas, era el ritual que llaman el dorado. Era que el cacique llegaba vestido de oro, se sumergía en la laguna y salía todo radiante por el sol. En la laguna de Guatavita salía radiante como el sol, porque el oro era el símbolo del sol, el símbolo del dios sol Sue, que era el dios de los chipchas, que representaba el sol, así como Helios es el dios en la mitología griega del sol, o Ra en la mitología egipcia también es el sol. Y además los indígenas en la laguna arrojaban cantidad de objetos de oro para ofrendárselos a los dioses, lo que dio pie a la leyenda de la ciudad mítica de El Dorado, la ciudad totalmente hecha de oro. La Confederación Muisca fue la mayor confederación indígena de la época, que era la reunión de todos los pueblos alrededor del área del altiplano cundiboyacense: Bogotá, Tunja, Paipa, Sogamoso, Fusagasugá, Girardot, Pasca, Cundinamarca. Toda esa confederación fue una especie de reino donde se unificaron todas las confederaciones y se formó el reino muisca, dirigidos por la autoridad tribal que era el cacique, como decir el jefe indio o el emperador romano o el rey de Inglaterra. Este cacique era el líder, que era asesorado por un grupo de hombres, y generalmente era asesorado por los sacerdotes, que eran los que tenían más poder, más influencia sobre el cacique a la hora de las cuestiones religiosas. Como les decía, el cacique era el que se bañaba en oro, se sumergía en la laguna y salía todo radiante. Es más, cuando el cacique moría, elegían su hijo era el sucesor y lo entronaban trayéndole una balsa dorada en la laguna de Guatavita, remando como un símbolo de poder, de que el cacique nuevo es el que va a seguir los designios de su padre para la siguiente generación de gobernantes. Obviamente esto es un ritual muy bonito, el cual si van al Museo del Oro, como les digo, van a ver todos esos rituales en una sala que se llama la Sala del Dorado, que es un cuarto oscuro donde realmente se ven las figuras de oro, hay música, hay luces, y van a entender un poco cómo era la entronización de un cacique indígena de la época. Obviamente, todos estos rituales, vamos a ver después qué fue lo que pasó. Bachué era una mujer alta, morena, de tez preciosa, cuerpo perfecto, piel morena, muy bonita, que salió de la laguna de Guatavita con un niño en brazos. Ese niño creció, se convirtió en su esposo y ambos se reprodujeron y poblaron la tierra. Obviamente ellos decían que Bachué en cada parto daba trillizos, cuatrillizos, quintillizos, hasta sextillizos. Pero de todas formas esos hijos eran los que poblaban y poblaban y poblaban. Cuando ya entraron en edad avanzada, se despidieron de sus hijos como serpientes a la laguna para nunca más ser vistos. Otro mito de la cultura muisca es el mito de Bochica. Bochica era un dios que estaba siendo atacado por Chipchacum, el demonio dios del mal de la época, porque le habían ofrendado unas ofrendas. A Chipchacum no le gustaron y bloqueó el río Bogotá, produjo una inundación terrible, 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 de la cual los indígenas decían que los salven, que alguien los salve. Entonces, pues, obviamente, Bochica cogió con su bastón de oro, golpeó la piedra con fuerza y abrió el río Bogotá formando el Tequendama. Chipchacum, por sus malos actos, fue condenado a cargar el mundo sobre sus hombros, pero cada vez que él descansaba, obviamente había terremotos, y Bochica se convirtió en el dios protector de los muiscas. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este retorno a las redes sociales y al YouTube. No olviden, la próxima semana vamos a hablar del descubrimiento de América y la posterior conquista española. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus notificaciones, sus comentarios, hacer clic en la campanita para las notificaciones. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.